En este video de Classroom veremos distintas opciones que nos permite para poder crear y asignar tareas, trabajos, actividades, experiencias de aprendizaje a los estudiantes del curso, sean con calificación o no. Entonces, estamos en la clase correspondiente, vamos a la opción que dice Trabajo en clases. Estamos, ¿cierto?, en la opción que dice Trabajo en clase y vamos a Crear. En la opción de Crear nos aparecen distintas alternativas que nos da Classroom. Tema, que es para poder crear un título como vimos en el video anterior. Material, que es para poder simplemente subir recursos a mi Classroom. Por ejemplo, si necesito subir documentos, necesito subir videos, necesito subir una planilla extra, una presentación. Pero esto no es una actividad ni es una tarea, o sea, no es una tarea propiamente tal para Classroom. Esto solamente lo utilizo si necesito adjuntar algún tipo de recurso, ya sea audiovisual o un documento de texto, por ejemplo. Sí nos da la opción de realizar tareas, actividades o trabajos que permiten ser calificados a través de Classroom, que son la tarea con cuestionario y la pregunta. Entonces, vamos a partir por tarea. En este caso, al crear una tarea, lo primero que nos pide es colocar un título, ¿cierto? Vamos a colocar, en este caso, tarea 1, pero la idea es, ¿cierto?, de que el título sea algo que describa rápidamente de qué se trata, ¿no? Esto le ayuda a los estudiantes a poder entender rápidamente de qué se va a tratar esta tarea y nos va a servir a nosotros también cuando queramos revisar y corregir de qué se trata esa tarea. Si simplemente le ponemos tarea 1, tarea 2, tarea 3, después vamos a tener dificultades en recordar a qué se refería esa tarea. Entonces, por ejemplo, si esto fuera biología, por ejemplo, y colocamos la célula. Uno podría agregar un título que fuera más descriptivo todavía, pero esto es solamente a modo de ejemplo. Luego las instrucciones, nosotros vamos a escribir, ¿cierto?, qué es lo que hay que realizar, los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, y puedo explicar aquí mismo en estas instrucciones todo lo que hay que realizar para poder completar esta tarea, puedo indicar cuántos puntajes tiene, etc. Si a esta tarea va asociado, por ejemplo, en este caso, si fuera que hay que identificar las partes de una célula, o hay que dibujar una célula, o hay que hacer una investigación en relación a la célula, o en realidad es una prueba, entonces yo en agregar puedo incorporar un video de YouTube, un archivo de cualquier tipo, puede ser un documento de texto, un documento Word, puede ser un Excel, puede ser un PowerPoint, lo que sea. Puede ser un vínculo, otro material de Internet, o puede ser algo que ya tengo en Google Drive, o puedo crear desde aquí directamente el tipo de documento que necesito. Esta es una forma sencilla de poder crear una tarea o incluso una prueba o algún tipo de evaluación, ¿ya? Entonces, una vez que tengo el título, tengo la descripción y he agregado, si es que necesito adjuntar algún tipo de material, voy al costado derecho y coloco para, más seguro de que esté en la clase correcta. Nuevamente, si es, por ejemplo, si yo hago biología en distintos cursos y en esos cursos voy a hacer el mismo ejercicio, la misma tarea o la misma prueba o trabajo, yo podría asignarlo para diferentes cursos de una sola vez. Eso me podría ahorrar trabajo. Luego, más seguro de que esté asignado a todos los estudiantes o bien a los estudiantes específicos a quienes yo tengo que asignar esta tarea. Luego, en lo que dice puntos, que es el puntaje que va a tener esta tarea, yo puedo colocar sin calificar si es que es un tipo de actividad que en realidad yo no le voy a asignar ningún puntaje, o bien coloco, ¿cierto?, la cantidad de puntos que esto va a llevar asociado. Por ejemplo, esta actividad podría tener 50 puntos, podría tener 70 puntos, podría tener 100 puntos, podría tener 10.
¿cierto? Eso depende de lo que yo le asigne al momento de que he creado esta actividad, esta tarea o esta prueba. Entonces, es importante asegurarse si esto va a tener puntaje, anotarlo aquí, o si es sin calificar, porque yo no le voy a asignar ningún puntaje. Luego, en fecha de entrega, siempre es bueno colocar una fecha límite, porque esto les ayuda a los estudiantes a organizarse de mejor manera, y por otra parte, cuando abran su Classroom, les va a aparecer que tienen una asignación pendiente, tienen un trabajo pendiente. Entonces yo podría darles un plazo de una semana y dejarlo para el 14 de mayo en este caso. Luego, en tema, me aseguro que esto esté dentro de la unidad correspondiente. O si yo he creado, por ejemplo, la unidad 2 y dentro de la unidad 2 creo, por ejemplo, ejercicios de laboratorio, que podría ser otro título, yo podría agregar esta tarea dentro de ese tema o ese ámbito, ¿cierto? En este caso, supongamos que la tarea simplemente la quiero agregar a la unidad 2 y que quede dentro de ese lugar. Elijo unidad 2 y puedo agregar una rúbrica que en este caso no lo vamos a hacer, simplemente lo vamos a dejar así. Entonces, esta tarea podría ser definir o entregar una definición básica de la célula, ¿cierto? Podría ser algo muy sencillo. Y como decía, podemos adjuntar algún documento o algún elemento, recurso, si es que lo necesitamos. Y finalmente, en la parte de arriba, donde dice asignar, si voy a la flecha que indica hacia abajo, puedo elegir asignarlo ahora, inmediatamente, a los estudiantes que tengo seleccionados, programar si quiero que vaya en una fecha y hora posterior, o guardar el borrador para editar más adelante y finalmente descartar el borrador porque me equivoqué, en realidad no quería crear esto y simplemente coloco descartar. En este caso, para efectos de la prueba, vamos a asignarlo a un único estudiante y vamos a elegir la opción de asignar y luego vamos a ver la vista del estudiante una vez que hemos hecho esto. Como vemos aquí, que todavía estamos en la vista del profesor, aparece unidad 2, aparece la descripción de la unidad, que esto yo la puedo colocar aquí arriba para que siempre aparezca ahí primero, y luego abajo hay dos tareas. Si yo necesito eliminar algo, simplemente voy a los 3 puntos que están al final y coloco borrar. Esto mismo se puede hacer para eliminar un título que creé por equivocación o cualquier otro elemento dentro de mi Classroom. Basta con ir a los 3 puntos y elegir editar si es que quiero modificarlo o borrar si es que quiero eliminarlo. Entonces ahora vamos a ver la vista del estudiante. Aquí estamos entonces en la vista del estudiante que aparece aquí que el profesor creó una nueva tarea que se llama la célula. Y en las próximas, que me aparece aquí al costado izquierdo, me aparece que tengo una entrega que es la de la tarea de la célula. Entonces, si voy a trabajo en clase, entonces desde la perspectiva del estudiante, voy a donde dice tarea, ¿cierto? De la célula y coloco ver tarea y digo, pues ahí leo, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí dice entregar una definición básica de la célula. Yo como estudiante puedo agregar un comentario, por ejemplo, listo, profesor, y puedo enviar un comentario. Ese comentario es el comentario de la clase, por lo tanto es visto tanto por el profesor como por los estudiantes. Por otra parte, el estudiante tiene la posibilidad de enviar un comentario directamente al profesor y que lo pueda hacer por esta vía si es que, por ejemplo, tengo una duda y puedo enviarlo directamente al profesor. Luego entonces, lo que tengo que hacer aquí, ¿cierto? Es responder a esta tarea que es entregar una definición básica de la célula y
aquí lo que yo podría hacer es, como estudiante en este caso, por eso es bueno que esté redactado completo qué es lo que tengo que hacer, cómo se tiene que realizar la entrega, si es a través de un documento aparte o cómo se hace. Entonces yo puedo agregar o crear, entonces puedo, por ejemplo, aquí crear un documento, todo esto como estudiante, ¿cierto? Voy a crear aquí el documento y en este documento yo voy a colocar definición de célula y escribo entonces cuál es mi definición. Aquí ya quedó guardado, ¿cierto? Entonces, teniendo ya mi respuesta, que en este caso va en un documento de texto, simplemente coloco entregar. Todo esto desde la perspectiva del estudiante. ¿Desea entregar la tarea? Se enviará un archivo adjunto, sí, entrega. Y con esto ya no me aparecen mis próximas tareas porque me aparece que está completado. Y si yo voy a trabajo en clase y voy a la parte de arriba que dice ver tu trabajo, me aparece que yo entregué esta tarea y yo podría como estudiante volver a revisar qué fue lo que envié. Luego volvemos a la vista del profesor. Inmediatamente me doy cuenta aquí en la vista de profesor de que la tarea 1 de la célula hay una entrega y hay un comentario de la clase, ¿cierto? Esto porque yo lo asigné a un solo estudiante y ese estudiante acaba de hacer una entrega de esta tarea. Y hay un comentario que yo puedo revisar. Puedo ver la tarea entonces, veo aquí quién entregó, aquí está el estudiante, me aparece que el total de puntos que yo le asigné son 10, aquí está vacío porque todavía no lo he calificado y puedo ver aquí la tarea del estudiante. Puedo ver también las instrucciones, cuáles eran las instrucciones que yo había dado y en trabajo de alumno yo incluso puedo, por ejemplo, seleccionar el estudiante y mandarle un correo, enviarle un correo electrónico, si yo quisiera. Y puedo hacer la devolución de esta tarea directamente desde esta zona o bien desde el libro de calificaciones. Entonces, vamos a ver cómo sería desde este lugar y cómo sería desde el libro de calificaciones. Desde este lugar, yo puedo tener seleccionado a todos los estudiantes, y que son varios, o puedo tener seleccionado un estudiante en particular. Desde aquí, yo puedo abrir la tarea que envió el estudiante. Se me va a abrir el documento, en este caso, que habíamos creado anteriormente. Y puedo desde aquí, ¿cierto? Ir revisando qué es lo que hay. Me doy cuenta que me aparece un símbolo aquí que es de un comentario que aparece con un signo más. Esto me permite que yo pueda seleccionar, por ejemplo, en este caso definición de célula, y escribirle aquí al estudiante, por ejemplo, definición incompleta, comentar. Y el estudiante, por su lado, cuando abra el documento que envió, va a poder ver los comentarios que yo le escribí. También puedo enviarle un comentario privado, o sea, no en el documento, sino un documento privado, o sea, un comentario privado lo puedo enviar por acá. Por ejemplo, felicitaciones. Y lo envío al estudiante. Hasta aquí todavía no hemos calificado la entrega del estudiante. Para poder calificar, nuevamente recordamos que le habíamos asignado 10 puntos. Esto yo lo puedo modificar. Si hago clic en estos tres puntitos, puedo cambiar el total de puntaje. O bien los mantengo, que es lo ideal, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, si yo digo que si la definición está incompleta, eso equivale a 0 puntos, coloco 0 de 10. Entonces tengo la tarea, que es la tarea 1, la célula. Estamos revisando la del estudiante, en este caso que tiene el nombre de estudiante invitado. Tenemos que el total son 10 puntos, en este caso le estamos dando 0, que es lo que agregamos aquí en la calificación. Está en estado de borrador porque todavía no le hemos devuelto al estudiante. Este es el documento que creó el estudiante, este es un comentario que hicimos al documento y aquí
Al costado derecho está el comentario que le enviamos de manera privada al estudiante. Si nos damos cuenta arriba, aparece el comentario privado que enviamos anteriormente desde el estudiante, que dice, tengo una duda. Y ahora abajo aparece aquí el comentario del profesor. Obviamente en este ejemplo esto no parece que tuviera mucha lógica, pero en la práctica real, digamos, el estudiante podría comunicarse con nosotros y nosotros podríamos comunicarnos con ellos también, de manera privada, y esto no es visto por los demás estudiantes. Entonces, teniendo todo esto listo, recordando además que yo podría abrir este documento en una ventana nueva, también si lo necesito, puedo abrirlo en una ventana nueva, si por alguna razón necesito hacerlo, si por ejemplo necesito descargar el archivo, necesito hacer modificaciones directas, lo que sea, esto puede servir para un PDF, para un PowerPoint, para ver una imagen, el tipo de archivo que sea. Entonces, una vez que ya está todo listo, vamos a devolver. Puedo devolver esta entrega, o si son varios estudiantes, por eso aparece aquí unas flechas aquí arriba, porque si son varios estudiantes voy a poder ir avanzando al trabajo de cada estudiante. Entonces, donde dice devolver, hay una flecha que apunta hacia abajo. Si hago clic, puedo colocar devolver esta entrega o devolver varias entregas en caso que sea el trabajo de varios estudiantes. Entonces, en este caso es devolver esta entrega. El alumno recibirá una notificación y podrá consultar su calificación. Y colocamos devolver. Y con esto lo que hemos hecho es como si el estudiante nos hubiera entregado la guía o la prueba y nosotros la hubiéramos revisado, le hubiéramos puesto el puntaje y se lo hubiéramos entregado de vuelta. Eso es lo que hacemos cuando colocamos devolver. Ahora, ¿dónde queda todo esto? Porque hay otra manera también de ingresar a esto mismo, ¿no? Entonces, vamos a recapitular para recordar lo que hicimos y luego vamos a ir al libro de calificación. Fuimos a trabajo en clase. Fuimos a la tarea. Estamos en la unidad 2. Fuimos a la tarea que nosotros asignamos. Aquí ahora, si vemos, aparece un cambio y ahora dice una calificada y 0 en entregar y 0 en asignadas, porque la única que había sido asignada fue entregada y posteriormente fue calificada por nosotros. Entonces, si yo voy a ver tarea, este es el punto donde yo puedo ver las instrucciones que envié, que las puedo editar. Siempre esos tres puntitos me sirven para desplegar el menú de opciones que tengo. Puedo editar, puedo borrar las instrucciones. Y en trabajo del alumno es donde yo puedo revisar su trabajo, puedo enviarle un correo electrónico, ¿cierto? Puedo hacer varias cosas. En este caso, la opción de devolver ya está en gris porque esto ya fue realizado por nosotros, por eso no lo podemos ver. Entonces, volvamos atrás. La otra opción que tenemos, decíamos, es ir a el libro de calificaciones. ¿Qué es lo que me va a aparecer acá? El nombre de todos los estudiantes de la clase, los puedo ordenar por apellido, la calificación general, es decir, en este caso me aparece un porcentaje total de acuerdo a las distintas tareas, actividades y trabajos que yo he ido dando a lo largo de todo el curso. Y las tareas nuevas que yo voy creando, tareas, actividades, pruebas, etcétera, van apareciendo en primer lugar. O sea, en esta primera columna de las tareas asignadas. Me aparece la fecha en que esto fue creado, aparece el nombre, por eso decíamos que es importante colocarle un nombre que nos sirva de ayuda a nosotros y a los estudiantes. Me aparece el puntaje total, que en este caso eran 10. Me aparece sin asignar a aquellos estudiantes a los cuales yo no asigné la tarea. Y en el caso del estudiante invitado, aparece 0 de 10. 0 de 10 porque eso fue el puntaje que nosotros le dimos. ¿Sí? También desde el libro de calificaciones, yo puedo ingresar aquí directamente. Puedo, si hago clic en el título de la tarea o del trabajo, puedo ingresar a la sección que ya habíamos visto anteriormente. Puedo hacer clic en los tres puntos
y eso me permite editar la tarea o borrarla. Y en el caso del puntaje, me permite, si hago clic en los 3 puntos, me permite ver la entrega. Y si yo hago clic directamente en el número, yo podría cambiarle el puntaje que yo le di. Por ejemplo, el estudiante lo revisó, se dio cuenta que había un error, o yo me di cuenta que había un error, y en realidad no obtuvo 0 puntos, sino que obtuvo 5 puntos. Le doy Enter, yo hago aquí clic directamente y me da la opción de poder sobreescribir. Entonces ingreso el número que sea, vamos a volver a cambiar 10, coloco Enter y vemos que queda como borrador, porque como modifique la calificación inicial, tengo que volver a ir, en este caso, los 3 puntos y colocar devolver. Aquí le puedo mandar un comentario al estudiante o una retroalimentación privada, o simplemente lo dejo en blanco y coloco devolver. Yo también puedo, si es que asigné esta tarea a todos los estudiantes y a todos los estudiantes contestaron, ¿cierto? Respondieron, yo puedo colocar devolver todas. Eso significa que voy a hacer esta devolución a todos los estudiantes de una sola vez. Sí, sí. Me aparece lo siguiente, que es que aparece algo que diga borrador, o me aparece algo como lo que ocurre aquí, que aparece una línea donde no hay nada puesto aquí, una barra, y luego un número que indica el puntaje total. Esto significa que la tarea, actividad o trabajo no ha sido calificada. ¿Ya? Para Classroom esto significa que no ha sido calificado por mí. A diferencia de estas, donde obtuvo 10 de 10, 50 de 100, 100 de 100. Entonces, siempre es importante calificar cada actividad y trabajo, y para eso, como decía, uno hace clic en, vamos a correr esto, vamos a hacer clic aquí, por ejemplo, si queremos ver la tarea, vemos la entrega, igual como lo hicimos anteriormente, y podemos ver el documento que subió el estudiante, corregir y asignarle la calificación. Entonces, eso es muy importante. Supongamos que ya revisamos y le pusimos 50, Enter, y nuevamente recordamos que todavía dice borrador porque significa que esto no ha sido entregado, devuelto al estudiante. Entonces hago clic en los 3 puntos y coloco devolver. Devolver, y ahí sí le he hecho la devolución de la tarea al estudiante y queda aquí el puntaje asignado. Esta es una forma sencilla, que demora mucho más explicarlo que hacerlo, de cómo yo puedo crear una tarea con calificación, ¿cierto? Con asignación de puntaje para uno o para varios estudiantes. Simplemente yendo a crear y elegir la opción de tarea. En el siguiente video vamos a ver cómo crear, para qué sirve esta opción de la pregunta, y luego veremos lo que es la tarea con cuestionario y finalmente la rúbrica.